Bienvenidos a Cápsulas para la Salud, donde hablaremos el día de hoy de los efectos del alcohol específicamente en nuestro sistema nervioso. El alcohol, o como se le conoce científicamente etanol, ha tenido múltiples usos a lo largo de la historia. Ha sido utilizado en rituales religiosos e incluso en la medicina. Sin embargo, en la actualidad la forma más común de consumo de alcohol es de forma recreativa. El mismo en muchas culturas forma parte importante de la vida cotidiana, de celebraciones e inclusive en momentos de depresión o duelo. El etanol, a pesar de ser una sustancia de consumo legal en la mayor parte del mundo, es una sustancia psicoactiva que puede generar efectos muy importantes en nuestro sistema nervioso. Entre sus propiedades está el hecho de que es un alcohol soluble en agua y que es capaz, una vez ingerido, de atravesar la barrera hematoencefálica. Recordemos que la barrera hematoencefálica es esta barrera que evita el paso de ciertas sustancias dañinas desde la sangre al sistema nervioso central. En el caso del etanol, este es capaz de atravesar la misma de forma muy fácil. Una vez atravesada la barrera hematoencefálica, el mismo ejerce efectos relajantes y o sedantes a través de la potenciación de neurotransmisores inhibidores como por ejemplo el GABA o ácido gamma-aminobutírico. El GABA es una sustancia o neurotransmisor que disminuye la excitabilidad de las neuronas. Y el alcohol, al reforzar esta acción, produce un aumento de la sedación y o la relajación. Pero muchas personas dirán que cuando hay un consumo de alcohol, las personas se ven mucho más activas, mucho más alegres, mucho más animadas que cuando no lo hacen y que esto va en contra de un efecto sedante o relajante. Lo que ocurre es que cuando se inicia un consumo de alcohol en forma aguda, lo primero que se inhiben son esos mecanismos de control de nuestro cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos mecanismos que producen nuestra autocontención, nuestro miedo a la vergüenza, nuestro miedo a la pena, se ven inhibidos por el efecto del alcohol. Y en un principio, al inhibirse, da la sensación de que el alcohol en fases agudas de una intoxicación produce más bien un efecto excitatorio. Sin embargo, a medida que las concentraciones de alcohol aumentan en el torrente sanguíneo y por ende en nuestro sistema nervioso, esta aparente excitación se ve sustituida seguidamente con una calma, una sedación, una disminución del estado de conciencia que puede producir inclusive sueño. Este efecto sedante, relajante, tranquilizante que puede tener el alcohol es lo que lleva a muchas personas, por ejemplo, que están estresadas o que tienen un problema de tristeza o depresión reactiva a un consumo de alcohol para aliviar estos síntomas, ya que en un inicio desaparecen estas sensaciones de malestar, de tristeza, aquello que nos angustiaba ya no nos parece tan importante o aquello que nos estresaba ya no nos parece tan importante. Sin embargo, de seguir consumiendo el alcohol, estas concentraciones en aumentos van a llevar cada vez a un estado mayor de depresión, pudiéndose afectar el estado de conciencia hasta el paciente quedar dormido o perder la conciencia en forma repentina. Se puede llegar a comprometer inclusive la respiración, causando una depresión respiratoria, y en los casos más severos de intoxicaciones agudas se pueden producir inclusive estados de coma. Por supuesto, al estar afectado el estado de conciencia, también se afecta nuestra capacidad de tomar decisiones, es decir, se afecta nuestro juicio. Aquellas ideas que sin el efecto del alcohol nos podían parecer peligrosas o inapropiadas, bajo los efectos del mismo pueden perder esta apreciación. Por lo tanto, nuestro juicio se puede ver severamente afectado. Asimismo, el alcohol también es capaz de inhibir algunos neurotransmisores excitadores, como por ejemplo el glutamato. A través de esta vía se ve afectado nuestro sistema del equilibrio y la coordinación. Es decir, que esta es la razón por la cual los pacientes bajo una intoxicación aguda de alcohol tienden a sentirse mareados, inestables, a caminar irregularmente y son más propensos a caídas y o a lesiones. Ahora, los efectos del alcohol no se limitan a los efectos por el consumo agudo del mismo, sino que también puede generar cambios por su consumo repetitivo a largo plazo. Entre los efectos neurológicos más conocidos es que se asocia el consumo crónico de alcohol a la presencia de demencia alcohólica.
Es decir, el paciente con un consumo crónico de alcohol puede ver un deterioro importante de sus capacidades cognitivas y, por supuesto, de su conducta. Vale la pena mencionar algo en lo que pocas veces se hace énfasis, y es que el consumo de alcohol puede afectar la calidad del sueño, tanto por consumo agudo como por consumo crónico. En forma aguda queda más que evidente que a pesar de que el alcohol induce el sueño, la calidad del mismo se ve afectada por el estado de deshidratación, el estado de inestabilidad, náuseas y vómitos que se pueden presentar, el aumento de la frecuencia miccional, entre otros síntomas que producen una disminución de la calidad del sueño en los pacientes con una intoxicación aguda por alcohol. Sin embargo, lo que es más importante es que el consumo repetitivo y constante de alcohol va a generar un efecto de tolerancia a este efecto sedante inicial que puede producir el consumo de alcohol. Es decir, que aquella persona que inicialmente se tomaba una copa para ir a dormir porque llegaba algo estresado del trabajo, porque estaba algo triste o deprimido, porque no podía conciliar fácilmente el sueño, inicialmente con una copa podría lograr este efecto sedante o relajante, pero a medida que esto se repite en el tiempo, se genera un efecto de tolerancia, perdiéndose esta capacidad de inducir el sueño que tiene el consumo de alcohol. No solo esto, sino que también queda demostrado que el consumo de alcohol disminuye el tiempo de duración del sueño REM, que es la fase más profunda del sueño o la fase de movimientos oculares rápidos. Esto genera básicamente que el sueño del paciente sea menos profundo, lo cual sea más propenso a despertarse durante la noche y que el mismo sea poco reparador. Es decir, que el consumo crónico de alcohol o el consumo repetitivo de alcohol puede inducir estados o diferentes grados de insomnio. Por supuesto, es importante también mencionar que el consumo de alcohol en forma repetitiva puede inducir un estado de dependencia. Esta dependencia puede ser tanto psicológica, emocional como física. A esto es básicamente lo que conocemos como alcoholismo, al cual probablemente dedicaré un video en el futuro. También existen un par de tipos de encefalopatía o, por decirlo de alguna manera, de inflamación de nuestro sistema nervioso cuando se suspende el consumo de alcohol. A estas se conocen como encefalopatía de Wernicke o Korsakoff, de las cuales no haremos especial énfasis el día de hoy. Sin embargo, lo que sí quiero acentuar es que una vez que hay un consumo crónico de alcohol y hay una dependencia física del mismo, cuando se suspende o se deja de consumir alcohol en forma regular, el paciente o la persona puede experimentar síntomas de abstinencia. Estos síntomas obviamente pueden ser físicos o emocionales, entre los cuales encontramos, por ejemplo, temblores, sudoración, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, como lo hemos mencionado, náuseas, vómitos, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial y en los casos más severos, por ejemplo, el paciente puede inclusive presentar fiebre, alucinaciones y delirios, el conocido como delirium tremens. Dentro de los efectos neurológicos del consumo crónico de alcohol, quisiera mencionar que muchos de estos pacientes pueden presentar algunos tipos de neuropatías periféricas, muy probablemente asociadas también al hecho de que el consumo de alcohol está relacionado con deficiencias de algunos nutrientes o vitaminas. Por último, quisiera mencionar que muchas personas recurren al consumo de alcohol en momentos de dificultad, de tristeza o de depresión, buscando ese efecto inicial que inhibe esas sensaciones de angustia, de estrés o de tristeza. Sin embargo, por este efecto depresor per se que tiene el alcohol a largo plazo, esta tristeza, esta depresión no hace más que a largo plazo exacerbarse. Es decir, que a estos pacientes con depresión no se les recomienda en absoluto el consumo repetitivo de alcohol, ya que lejos de lograr ese efecto que buscan de relajación, de evitar esas situaciones que les generan tristeza o estrés, lo que harán es exacerbar los síntomas de depresión. Si te ha gustado este video, házmelo saber en los comentarios para tratar de hacer un segundo video donde podemos tratar los efectos del alcohol sobre el metabolismo. También puedes dejarme un me gusta, así como todos los comentarios y preguntas, los cuales trataré de responder. Así que me despido agradeciendo que hayas visto el video y nos vemos en una próxima cápsula.